Amigos y amigas de Agenda Económica, el tema que ocupa la atención mundial de todos los países grandes, medianos y pequeños, efectivamente se centran en el petróleo y la evolución alcista que ha registrado en las últimas semanas, originado básicamente por el tema de la crisis en Medio Oriente que se ha desatado en los últimos tiempos. La verdad es que ya los niveles que ya superan los $100 el barril, pues invitan a que los gobiernos, las naciones, sus ciudadanos adopten lo que es una postura prudente de racionalización, de economía, de ahorro, en lo que podría ser un permanente precio del petróleo para este presente año, donde se tenían otras perspectivas, incluso dentro de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenemos. Entonces es un tema que impacta por el lado de la balanza de pagos, porque el aumento de la factura petrolera significan más divisas, para lo cual tenemos que generar más por el lado de exportaciones, de turismo, de atraer inversión extranjera, para lo cual el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, del clima de negocios, de la paz social, son elementos fundamentales para que sigan fluyendo esos capitales a través de inversión extranjera y entrada de otros flujos de capitales que permitan financiar nuestra cuenta corriente y nuestra cuenta global de la balanza de pagos. Yo pienso que, Luis, en este momento, ya por la condición de pasar ya los linderos de los $100 el barril, se amerita ya una estrategia país mucho más discursiva a una estrategia más activa, en el sentido de tomar acciones que puedan prevenir lo que es el curso de un aspecto que se veía muy coyuntural, pero que puede, como digo, permanecer durante el transcurso del año. Sabemos lo que significa eso en términos de subsidio eléctrico, en lo que es el parque de generación. Es una invitación también a buscar aún más alternativas de una manera mucho más agresiva en lo que es la reconversión de nuestro parque energético para depender cada vez menos de lo que es la importación de fósiles para suplir el campo energético. Ahí las industrias y sobre todo las grandes y las medianas han hecho avances importantísimos, porque prácticamente ya me dicen que entre un 30 y un 40% de esas grandes industrias ya dependen de gas y natural, o sea que han podido hacer la reconversión, se han convertido en usuarios no regulados, pero no solamente han abaratado costos por el lado de energía sirviéndose directamente, sino reconvirtiéndose hacia una opción más económica como es el gas natural. Pero eso tiene que extrapolarse a nivel de que se convierta en una masa crítica importante que impacte en la reducción de las presiones que genera la factura petrolera en las cuentas externas del país, Luis. Yo creo, Rosana, que está llegando el momento de que los dominicanos tomemos conciencia de esta problemática y comencemos a actuar en un sentido que nos permita amortiguar los efectos de lo que pudiera ser una crisis de grandes proporciones, porque si uno analiza bien las razones por las cuales estamos viviendo este momento crítico, tiene mucho que ver con los conflictos que se están dando en varios países que tienen de alguna manera incidencia en la producción de petróleo, pero también ahí está el tema de la especulación en los mercados internacionales frente a una crisis que están viviendo algunas economías, debilidades, por ejemplo, en el dólar, y también el movimiento dinámico que mantienen algunas economías emergentes que representaron el año pasado un 60% de crecimiento mundial. Yo creo que el asunto va para lejos, lamentablemente, y tenemos que prepararnos para eso. Claro, con tiempo. Nosotros obviamente no podemos influir en los precios del petróleo en el mercado internacional. Primero, porque somos una economía muy pequeña, y en segundo lugar, porque esa es una variable que está influenciada por estos elementos. Tema de la oferta, tema de la demanda y tema de la especulación
son los tres claves de esta materia prima importante en el mercado internacional. El año pasado nosotros pagamos 700 millones de dólares más por efecto precio en la factura petrolera, básicamente por efecto precio. Habría que ver también que debió, con un crecimiento de la economía en 7.8, debió también producirse un aumento del consumo de petróleo. Pero el mayor efecto, la mayor explicación de ese incremento en la factura petrolera casi 800 fue los precios en el mercado internacional. Y esto que no fue un asunto tan agresivo como se está viendo ahora. El Fondo Monetario Internacional y las autoridades nacionales negociaron un acuerdo sobre la base de un precio de petróleo que ronda los $85. Y hoy día el precio de petróleo abrió a $106 el barril. Entonces, esto nos pone a nosotros en la disyuntiva de qué va a pasar. Ahora mismo se está revisando la quinta versión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El subsidio eléctrico que se acordó en ese acuerdo está muy por debajo de lo que realmente es la realidad. Pero además, ahora con este nuevo ingrediente de los precios del petróleo. Entonces yo pienso que por el lado de las autoridades, ahora que se está en este proceso de revisión del acuerdo con el fondo, se debería renegociar estas metas del acuerdo con el fondo bajo una situación, una coyuntura que no estaba prevista en el momento en que se negoció el acuerdo. Y el Fondo Monetario, que tiene normalmente estudios y análisis sobre lo que puede ocurrir con el precio de las materias primas y de cualquier otro bien tan importante como este, debe tener estudios realizados y actualizados para saber que ya ese precio de $85 por barril no es una realidad que debamos seguir manejando, salvo que se quiera llevar al país a una situación de incumplimiento que sería muy lamentable. No, y no sería el propósito. Yo no creo que sería del interés del fondo, porque el fondo, al contrario, lo que quiere es una situación de estabilidad, considerando el papel que juega como representante de países desarrollados y inversionistas internacionales. Entonces, lo lógico es que ahora esto se revise concienzudamente, no solamente en términos del precio del petróleo, sino también en todo lo que esto va a significar para la economía nacional. Las expectativas inflacionarias que se analizaron y se pusieron en el programa monetario, probablemente haya que revisarlo un poco hacia arriba, porque tuvimos ya un enero con precios elevados, una inflación bastante fuerte, y puede ocurrir otra vez en los meses subsiguientes. Claro. Entonces esto no es cuestión de que uno quiera que las cosas sean de una manera. Todos quisiéramos que la inflación terminara no en 5, no en 6, sino en 3 o en 2%. Pero la realidad es que ese tema del choque externo que está viviendo la economía dominicana hay que tomarlo en consideración para ver cómo se va a manejar la economía de aquí en adelante y cuáles son las expectativas que podemos formar en términos de estabilidad de precios, en términos de política fiscal, en términos de política monetaria, en términos de crecimiento económico. O sea que estas son cosas que obviamente todo el mundo sabe que en un momento así hay que revisar. No, incluso decíamos en otro programa anterior el hecho de que, analizando las cifras del año pasado, solo por el aumento de la factura petrolera y lo que significó una importante importación de capital de una de las empresas extranjeras destinada a inversión extranjera, eso significó que el déficit en cuenta corriente con relación al PIB llegara a 8.5%. Si esos dos elementos no se hubiesen dado, hubiésemos terminado con un 5% de déficit en cuenta corriente del PIB. O sea que estamos hablando del impacto que tiene eso en nuestras cuentas externas y de lo que la presión que eso significa en términos de buscar las alternativas de financiamiento para poder solventar lo que son nuestras cuentas externas. Y lo que tú dices, Luis, o sea, por el lado de la inflación, ese componente de inflación importada vía el aumento de los precios del petróleo y los commodities y los alimentos,
pues genera un elemento fundamental que hace readecuar lo que es el quehacer de la política monetaria y que amerita y que aconseja a que la política fiscal le dé un espacio suficiente para que no se tenga que endurecer la política monetaria a una magnitud tal que pueda retroceder lo que es el avance en la consolidación de la recuperación económica post-crisis internacional que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos 6 trimestres de 2009-2010. O sea que son elementos que estamos conscientes, y así lo publican las mismas autoridades en su comunicado, que están siendo objeto de un monitoreo constante y permanente a los fines de que todos esos determinantes puedan estar bajo cautela para garantizar lo que es un compromiso de estabilidad macroeconómica, especialmente de estabilidad de precios. Vamos a una pausa y regresamos.